Dios te bendiga. Vamos a dar comienzo a la clase número 5 de Bibliología, de Hermenéutica Bíblica. Hoy quiero hablarte acerca del canon y decirte que a la Biblia se le llama el canon. La palabra canon viene de la palabra griega canon, que significa regla o caña de medir, y es la regla de la vida, la regla de la doctrina, la regla de la conducta. Por eso la palabra dice en Gálatas capítulo 6, versículo 16, y a todos los que anden conforme a esta regla, decía el apóstol San Pablo, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Allá en el siglo II, los cristianos usaban el término canónico. ¿Para qué? Para distinguir los escritos que eran apostólicos, a fin de distinguirlos de otros escritos religiosos y que no eran inspirados en ese momento, que no eran inspirados por Dios. Con el paso del tiempo se usó ese término para referirse a la lista que ya estaba cerrada oficialmente de los 66 libros considerados como escritura sagrada, que es la Santa Biblia que hoy tenemos en nuestras manos. Así que la necesidad de la formación de un canon, vemos claramente que la necesidad de la formación, como dije, de un canon era imprescindible. ¿Para qué? Para saber que los escritos eran inspirados, para poder confiar implícitamente en ellos como norma de fe y práctica. Es muy importante que nosotros tengamos la convicción, la seguridad, la certeza de que la Biblia es la palabra de Dios, que son libros que han sido inspirados por Dios. Dios los reveló, Dios los inspiró y Él se encargó de que quedara registrada esa palabra para que hoy nosotros pudiéramos leerla, aprenderla y vivirla. Así que en esta lección vamos a estudiar un poquito lo que es la formación del canon, y es fundamental entonces que sepamos las respuestas a las siguientes preguntas para que podamos confiar en las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, ¿cómo sabemos que la Biblia contiene solamente libros inspirados por el Espíritu Santo? Bueno, hay algunas preguntas que son importantes que debemos hacernos. Por ejemplo, ¿en qué forma fueron reconocidos como tales estos libros, ¿no es cierto? También, ¿quiénes decidieron cuáles obras literarias serían incluidas? También, ¿qué criterio era el que influía en esas decisiones, en las decisiones que tomaron para incluir estos libros dentro del canon sagrado? ¿Cuáles fueron los libros autoritativos? Y bueno, y por supuesto, varias preguntas más que tendríamos que hacernos. Pero yo quiero que hoy avancemos y veamos el tema de las divisiones del canon. Ya lo hemos mencionado muchas veces durante este curso, pero quisiera otra vez volver a compartir un poquito sobre las divisiones del canon, porque hay dos cánones, que son el canon hebreo y el canon cristiano. En nuestra Biblia, por ejemplo, el canon hebreo consta de 39 libros, ¿sí? Que sería el Antiguo Testamento, y lo constituye todo el Antiguo Testamento. El segundo canon consta de 27 libros y le llamamos el Nuevo Testamento. Así que tenemos el canon hebreo, Antiguo Testamento, el canon cristiano, que es el Nuevo Testamento. El canon del Antiguo Testamento es también llamado Tanakh. Los judíos denominaban Tanakh a su canon. Esto es una palabra formada de la primera letra de las divisiones de su Biblia. Torah, que era ley, Nebim, que eran profetas, y Ketubim, que eran escritos. Entonces, en base a la primera letra de cada palabra, ellos formaron esta palabra llamada Tanakh, que tenía referencia al canon del Antiguo Testamento. Nuestra Biblia entonces contiene 39 libros y se divide en 4 secciones, que son secciones principales. La primera es la ley, que es desde Génesis hasta Deuteronomio. La segunda es historia, que está desde Josué hasta Esther. La tercera es poesía, que es desde Job hasta Cantar de los Cantares. Y por último, los profetas, que están desde Isaías hasta el profeta Malaquías, y allí están los profetas llamados mayores y menores. En contraste, por ejemplo, con el canon hebreo,
El canon hebreo contaba, o cuenta, mejor dicho, con 24 libros, no con 39. Y en algunos casos hasta con 22 libros. ¿Por qué? Porque ciertos libros se agrupaban, ¿se acuerdan? O formando un solo libro. Al principio, en el canon hebreo había un solo libro de Primera de Crónicas, Primera de Reyes, era Crónicas, bueno, un solo libro. Y ahora se dividen de manera diferente. Ahora encontramos la ley, los profetas y los escritos. Eran los que estaban en aquel momento. Así que la lista, podemos decir, de los libros en el Tanakh y su organización era como les voy a compartir ahora. Era como estaba en ese momento. La ley, por ejemplo, el Torá, tenía el libro de Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Luego venían los profetas, que también llamado Neblín, que estaba Josué, Jueces, Samuel, Reyes, Isaías, Jeremías, Ezequiel, el libro de los 12, o sea, desde Oseas hasta Malaquías, y luego encontramos los escritos, el Ketubín, que eran los Salmos, Proverbios, Job, Cantares, Ruth, Lamentaciones, Eclesiastes, Esther, Daniel, Esdras, Nehemías, y el libro de Crónicas también estaban dentro de los escritos. Por eso decimos que los judíos opinan de que fue Esdras, en colaboración con los escribas de las sinagogas en el año más o menos 400 antes de Cristo aproximadamente, que se reunió y efectuó una revisión de los libros incluidos en el canon hebreo. Así que el tiempo en que los libros fueron escritos se denominó el periodo profético, y esto comenzó en la época de Moisés y terminó en la época de Malaquías, o sea que arrancó en el 1500 más o menos antes de Cristo y terminó en el 400 antes de Cristo. También vemos que el historiador Josefo, que era judío, Flavio Josefo, en el año 37 al 100 después de Cristo, él sostenía que todos los libros sagrados de los judíos fueron escritos entre los días de Moisés y el reinado de Artajerjes I, o sea, rey que era el rey de Persia, aproximadamente el 465 al 424 a.C. Por ejemplo, Flavio afirmó y dijo: no tenemos una innumerable multitud de libros que discrepan y se contradicen unos a otros, como ocurre con los griegos, sino solamente 22 libros que contienen el registro de todos los tiempos que con justicia se aceptan como divinos. Nadie ha sido tan osado como para agregarle nada a ellos, ni quitarles nada, ni cambiarles nada. Esto está en el libro de Josefo contra Apión, capítulo 1, en la página 8. Bueno, Jesús también atestiguó del Antiguo Testamento hebreo como escritos aprobados. Jesús hablaba ahí en Lucas capítulo 24, el versículo 44, él dijo: y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley, de Moisés, en los profetas y en los salmos. Así que Jesucristo atestiguó entonces del Antiguo Testamento hebreo como un escrito que ya estaba aprobado. En segundo lugar, el canon del Nuevo Testamento. Vemos que mientras que el canon del Antiguo Testamento había sido formalmente cerrado, en un sentido la venida de Cristo lo volvió a abrir. ¿Por qué? Dios hablaba otra vez, y dado que la cruz fue el acto redentor central de Dios en la historia, el Nuevo Testamento vino a ser como una necesidad lógica. Por eso decimos que la necesidad de un canon de los escritos religiosos producidos en el periodo neotestamentario se debió en parte al hecho de que algunas iglesias considerasen los libros apócrifos como inspirados, y debido a la aparición de herejías en el siglo II, entonces comenzó todo el trabajo de canonización. Por eso los libros del Nuevo Testamento se fueron reconociendo oficialmente a medida
que se fueron escribiendo. En ese proceso de escribir también se fueron reconociendo. Y hubo, por ejemplo, algunos libros que demoraron en entrar en el canon, aunque ninguno de ellos fue rechazado. La Iglesia no los rechazó en ningún momento, pero tardaron un poco en ser reconocidos y incorporados al canon sagrado. Por ejemplo, los siguientes libros que voy a mencionar carecían de respaldo universal en un principio. El libro de Hebreos, que debido a que en el occidente no se sabía quién había sido su autor, aunque en el oriente fue aceptado como una obra de Pablo, pero en el occidente no se sabía, pero en el oriente consideraban que era una de las obras de Pablo. También Santiago, la carta de Santiago, por una duda de su autor. Además, se dudaba que fuera Santiago el que había escrito por la falta de enseñanza de doctrina cristiana. Faltaba un poco de enseñanza de doctrina y eso era lo que traía o generaba dudas. Segunda de Pedro, por ejemplo, que es una diferencia ahí de estilo y de vocabulario a la primera epístola de Pedro. Además tuvo muy poca circulación en aquel tiempo. Segunda y terceras de Juan también eran cuestionadas por su brevedad muy personal y la relativa poca trascendencia de su contenido. Eran muy dudosas en su momento, cuestionadas principalmente por lo pequeña, lo breve que eran. El libro de Judas, la carta a Judas, se discutía que el autor no tenía autoridad apostólica para escribir. Y luego Apocalipsis por su gran diferencia de estilo con el Evangelio de Juan. También ahí había un problema que les costó entender y reconocer el libro de Apocalipsis porque había una diferencia en cuanto al estilo con el Evangelio de Juan. Por eso decimos que Juan fue el que escribió primera, segunda y tercera, el Evangelio de Juan y también el libro de Apocalipsis. Pero además de los 27 libros aceptados como parte del canon cristiano, ¿no es cierto? También encontramos que hubieron otros escritos que buscaron su lugar en el canon. Hubo otros escritos, además de los 27 libros aceptados. Bueno, entre estos estaban los escritos, por ejemplo, de los padres apostólicos, tales como Primera y Segunda de Clemente, Epístola de Ignacio, Epístola de Policarpo a los Filipenses, la Didac, la Epístola de Bernabé, el pastor de Hermas y la Epístola a Diogneto. Eran también, digamos, escritos que estaban allí dando vuelta, tratando de ser aceptados para incorporarlos dentro del canon. Otras obras también pretendían dar información acerca de Jesús y los apóstoles, que daban datos que no se encontraban en las escrituras canónicas, datos que no estaban. Y se escribieron otros evangelios, por ejemplo, con el nombre de María, José, Marción, Felipe, Bartolomé, el Evangelio de Pedro, el Evangelio de Tomás, y otros libros también fueron escritos, por ejemplo, los Hechos de Andrés, de Bernabé, de Santiago, de Juan, de Pablo, de Pedro, de Pilato, de Matías, de Felipe y de Tomás. Y también se escribieron los Apocalipsis de Santiago, Pablo, Pedro, Tomás, Esteban y la Virgen. Así que miren cuántos escritos andaban por ahí dando vuelta. Todos estos fueron, por supuesto, rechazados por la Iglesia por carecer de los elementos que eran esenciales para formar parte del canon. Por eso, después de varias consideraciones y cuestionamientos a la selección canónica de los escritos del Nuevo Testamento, el concilio de Hipona, que fue en el occidente en el 393 después de Cristo, confirmó que el canon de los 27 libros ya seleccionados por Atanasio de Alejandría en el Oriente en el 367 después de Cristo, y esta decisión fue ratificada luego en el Concilio de Cartago en el 397 después de Cristo. Así que la Iglesia
no formó el canon, sino que lo que hizo la Iglesia fue reconocer la inspiración divina de los libros del Nuevo Testamento. Por eso decimos que el mismo Espíritu Santo que inspiró las Escrituras también dio testimonio en el corazón de sus lectores. ¿Para qué? ¿O de qué? De que esas eran las verdaderas palabras de Dios. Moisés, encontramos, el primer escritor de escritos sagrados, advierte, por ejemplo, ahí en Deuteronomio capítulo 4, versículo 2, él dice: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella. ¿Para qué? Para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios y que yo os ordeno, dijo él. Amén. No había que añadir ni había que disminuir. Esto está en los primeros libros de la Biblia. Ya bien claro Dios dejó determinado ese mandamiento de no agregar y de no quitar. Por ejemplo, Juan, el último escritor de escritos inspirados, advierte también, así como Moisés el primer escritor, ahora lo encontramos a Juan, el último escritor. En el capítulo 22 de Apocalipsis, versículo 18, dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Así que, como pueblo de Dios, creemos con toda seguridad que la Biblia, estos 66 libros que hoy tenemos nosotros en nuestras Biblias, es la revelación de Dios, inspirada por el Espíritu Santo y que constituye la única, escuchen bien, infalible palabra de Dios, distinta de todos los demás libros del mundo. Es única. Amén. ¿Cuáles fueron entonces los criterios para formar parte del canon? Bueno, al ver la lista larga de los libros que fueron rechazados de la Iglesia, como todos los que hemos compartido recién, ahora hemos de ver los factores que se debían de encontrar en los libros que iban a formar o formarían parte de la Biblia. Por ejemplo, en primer lugar tenía que ser el libro autoritativo, o sea, cada uno de los libros lleva el reconocimiento de la autoridad divina. Por eso encontramos en ellos la frase siempre que dice: así dice Jehová Dios, o y Jehová Dios me dijo, o la palabra de Jehová Dios vino sobre mí o fue sobre mí. Entonces los creyentes estaban convencidos de la autoridad divina del libro y entonces formaba parte del canon. En segundo lugar, tenía que ser profético. O sea, los libros inspirados vienen únicamente a través de hombres ungidos por el Espíritu Santo. Por ejemplo, tenía que ser, por eso dice segunda de Pedro capítulo 1, el verso 20 y 21, dice: entendiendo esto, dice Pedro, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Así que profético. En tercer lugar, tiene que ser auténtico. ¿Qué significa? Bueno, cualquier libro con errores doctrinales no podía ser inspirado por Dios. Dios no puede mentir. Su palabra tiene que ser la verdad y tiene que ser consistente. Por eso decimos que la mayoría de los libros apócrifos fueron rechazados debido especialmente a este principio de autenticidad. No eran auténticos, tenían dentro de sus páginas errores. Así que sus anomalías históricas y herejías teológicas hicieron posible aceptarlos como obras inspiradas por Dios, a pesar de su formato autoritativo. No podían venir de Dios y contener errores al mismo tiempo. Así que era imposible aceptarlos como obras inspiradas por Dios. En cuarto lugar, tiene que ser dinámico. O sea, esta evidencia no era tan notable como las tres anteriores, porque aquí el libro debía de tener la habilidad dinámica para transformar la vida
del lector. Cuando uno lo lee, la palabra tiene que ser vida. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Segunda de Timoteo capítulo 3, verso 16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3:15 dice que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Juan capítulo 8, verso 32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. En quinto lugar, tenía que ser aceptado. O sea, el criterio que no debe faltar es el reconocimiento por el pueblo de Dios para quien fue inicialmente escrito, porque cada libro de la Biblia fue escrito para su pueblo. Si un libro era recibido y usado como la palabra de Dios por aquellos para quienes fue escrito originalmente, entonces su canonicidad era realmente establecida. Por eso decimos que la comunicación y el transporte eran lentos en los tiempos antiguos y a veces se tomaba mucho tiempo y esfuerzo de parte de los líderes de la iglesia para determinar tal reconocimiento. Es por eso que el reconocimiento final y completo de los 66 libros del canon de parte de toda la iglesia fue una tarea que tomó varios siglos. O sea, fue una tarea demasiado importante, fundamental, para que hoy tengamos nosotros este descubrimiento maravilloso que son los 66 libros canonizados, ¿no es cierto?, que han pasado esa prueba de las 5 pruebas de canonicidad que han sido estudiadas en esta clase que hemos dado hoy. Así que damos gracias a Dios por esa regla de medir, por esas 5 pruebas por las cuales tenía que pasar el libro para que fuera reconocido como libro inspirado por Dios para nosotros. Amén. Gloria a Dios. Que Dios te bendiga abundantemente en el nombre de Jesús. Amén.